Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema para el día de hoy es probados. Mire que yo hice un estudio de esta palabra probados y muchos, incluyéndome yo, no nos gusta pasar por pruebas. Pero las pruebas son necesarias, en Dios son necesarias. A veces pasamos pruebas en el mundo y como que creemos que las podemos superar. Pruebas de una hospitalización, de una enfermedad, de un accidente, pero en Dios es mucho más fácil las pruebas para pasarlas, porque las tomamos y las podemos pasar directamente de las manos de Dios cuando estamos conectados a Él. Yo encontré a una persona que vivió muchas pruebas y fue el apóstol Pablo. Un hombre que nunca desistió a pesar de las pruebas tan duras que él vivió, nunca desistió de su llamado, nunca abandonó el llamado por el cual el Señor lo escogió a él, pero como el Señor lo usó de una manera sobrenatural para darnos ese testimonio de las pruebas. Porque debemos pasar pruebas, claro, porque es que el Señor necesita formarnos, formar nuestro carácter, formar nuestras actitudes, formar nuestros pensamientos, formar nuestras palabras, formar nuestra voluntad. Porque muchas personas creen que llegar a la vida cristiana es fácil. Sí, es fácil, pero cuando usted y yo nos disponemos a que sea el Señor transformándonos, cuando nos ponemos a la intemperie para poder no aceptar el propósito con Dios y como que de pronto ponemos barreras para que el Señor no nos trabaje, no, debemos disponernos aún más. Podemos entrar en este tiempo en pedirle al Señor, muéstrame, Señor, cómo yo quiero entrar en esa presencia tuya, pero quiero que tú me orientes, me direcciones. Es que hay veces no entramos con claridad en la oración, no le pedimos esa sabiduría al Señor para poder orar y pedirle a Él que nos lleve a ese entendimiento, ese conocimiento a través de las pruebas. Porque así como dice el rey David en el Salmo 139, escudriña, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. Claro que en el corazón del hombre hay camino de perversidad. Nosotros no estamos exentos de que se guarde algo en el corazón, porque nosotros no estamos ya en la eternidad con Cristo Jesús. Si realmente estuviéramos allá, no estábamos pecando, no tendríamos ningún argumento en contra. Pero como todavía estamos en este cuerpo, todavía tenemos que ir delante de la presencia del Señor y hacerlo como lo hacía el rey David. Escudriña, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad. Todos los días debemos pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón. ¿Pero por qué le debemos pedir al Señor que escudriñe nuestro corazón? Porque es que hay veces nuestras actitudes nos delatan. Cuando le preguntan a usted por qué llegó tarde, por qué no vino, porque antes agradezca que llegué, pero es que con ese tráfico, pero escudriña, oh Señor, mi corazón. O cuando nos preguntan a veces el médico alguna situación o algo, y contestamos con dos piedras en las manos y decimos somos cristianos, pero realmente el testimonio deja mucho que ver. Claro que usted y yo tendemos a equivocarnos, sí, porque somos humanos, pero podemos ir a la presencia del Señor para que Él nos cambie y nos transforme a diario, y eso se debe reflejar a diario en nuestras actitudes. Si usted es una persona de oración, si usted es una persona de clamor, si es una persona de intercesión delante del Señor a diario, sus actitudes reflejan lo que usted hizo en la oración. Y lo verá reflejado en el transcurso del día, en cada situación que se le presente a diario. Por eso el tema de hoy es probados. Vamos a la luz de la palabra que nos habla el Señor de probados. Miremos en 1 Pedro 1, 3 al 7. 1 Pedro 1, 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Mire que aún el apóstol Pedro habla sobre las pruebas, que fue un hombre que vivió pruebas, claro. Cuando él negó a nuestro Señor Jesucristo, pasó la prueba de amargura, dolor y resentimiento por haberlo negado. Pero ya el Señor le había dicho, inclusive cuando el Señor viene y le dice que a Pedro que el Satanás lo había buscado para zarandearlo. Pero como el Señor le dice que él ya lo estaba fortaleciendo y que él ya había orado por eso. El enemigo puede atacarnos en cualquier momento, pero todo también
Depende de lo que Dios tenga preparado para usted y para mí. Y toda prueba tenemos que estar fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios. Así como lo dice aquí el apóstol Pedro. Dice que la prueba muchas veces, las pruebas que pasamos muchas veces es como el oro. Aquí da especificaciones cómo serían las pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Cómo ha pasado usted las pruebas? O mejor aún, ¿se las ha pasado? ¿O será que está en prueba? Hay pruebas en las cuales debemos estar conectados con Dios. ¿Por qué? Porque vienen pruebas muy fuertes. Por ejemplo, yo leía la historia del apóstol Pablo. Si él no hubiera estado con el Señor Jesús en cada prueba, por eso yo le decía en un comienzo, hubiera botado la toalla, hubiera dejado el ministerio tirado. Pero como era el Señor el que lo respaldaba, y él mismo decía, cada día muero. Él mismo decía, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada vez que leemos la palabra de lo que escribió en las cartas paulinas el apóstol Pablo, encontramos cómo él se fortalecía en el Señor y en el poder de su fuerza, no en sus conocimientos, porque era un hombre muy letrado, es un hombre del vulgo, era un hombre del conocimiento de la palabra, pero él no se basaba en sus conocimientos, él siempre se basaba y se mandaba hacia el Señor, en que en él estaba su fuerza, en que en él encontraría la fortaleza, que en él encontraría la seguridad. Eso es lo que nos hace falta a usted y a mí. Ir delante del Señor y pedirle ese conocimiento que me fortalezca, que me revitalice a diario, que me dé ese entendimiento, que me dé ese conocimiento, cómo pasar esta prueba, no cómo la quite del camino. Enséñame, Señor, cómo pasar esta prueba. ¿Por qué? Porque cada prueba que usted y yo pasamos o vivimos, el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Para pasar ese otro nivel, tenemos que pasar esa prueba y pasarla en victoria. Todos pasamos por diversas pruebas. Algunos por nuestros actos, otras por nuestra desobediencia y otras por formación. Otras para morir a nuestro viejo hombre, otras para morir a nuestro yo. ¿Usted sí sabía que el peor enemigo del hombre es nuestro yo? Porque hay veces creemos que yo puedo hacer, lo puedo lograr, puedo ejecutar, puedo ir a obrar, puedo ir a hablar, pero sin dirección de Dios. Tendremos respuesta acorde a nuestras acciones. Algunas de las pruebas son enviadas por el diablo, otras por causa de nuestra desobediencia, otras son permitidas por Dios y otras por Dios. Ya que en el contexto de lo que estábamos leyendo de esta palabra, encontramos que algunas pruebas son para probar nuestra fe. Y pasaremos por diferentes tentaciones, pero hay pruebas que son pasadas por el fuego, por el oro, pero en otras debemos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Cada prueba que usted y yo pasemos en Dios, gloriémonos en Él. Pero también yo encontraba que hay pruebas que pasamos por desobedientes, porque el Señor ya nos habló, o usó un profeta, o usó al líder, o usó al pastor que nos dijo, o nos habló, vea, sométase a la voluntad del Señor, vea, busque del Señor, vea, ponga esto delante del Señor. Pero aún así no hacemos caso, pero cuando vienen las pruebas renegamos, criticamos, murmuramos, hablamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos en el Señor, porque no nos gusta la corrección, porque no nos gusta la orientación, porque no nos gusta la dirección, no nos gusta aceptar que nos equivocamos y creemos que estamos actuando bien, y cuando viene la prueba, ahí es probado cada uno. Ahí somos probados por diferentes pases, situaciones, momentos de nuestra vida y cómo las pasamos. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Santiago 1:2. Santiago 1:2. Dice Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo nos hallaremos en gozo cuando pasamos una prueba? Nos quejamos, murmuramos, renegamos, hablamos mal. Pero mire lo que dice el apóstol Santiago: que nos gocemos en las diversas pruebas. Claro, es difícil, no lo puedo negar, pero cuando usted y yo le pedimos al Espíritu Santo que me fortalezca, que me dé esa vitalidad, que me dé esa seguridad y esa confianza, podré gozarme en las pruebas, porque por eso le digo, es en el Señor. Pero si es en nuestra voluntad, actuaremos en la carne y no conforme al Espíritu. Las pruebas son necesarias para ser aceptados por el Señor y para ser aprobados por Él, para pasar al siguiente nivel, ya que hay muchos que no soportan la prueba y abandonan el propósito, justificándose en sus propios pensamientos, en sus propios deseos y en su voluntad. ¿Qué prueba usted ha pasado o no ha pasado y ha dejado todo tirado?
¿Qué prueba usted está haciendo a medias? O mejor aún, ¿cuánto tiempo lleva en esa prueba? ¿Qué será lo que le está enseñando el Señor? Que no es en sus fuerzas, no es en su voluntad, es en el poder del Espíritu de Dios. Porque así como lo dice Zacarías 4:6, que no es con ejército ni con espada, sino con el poder de su Espíritu. Es en el poder del Espíritu de Dios que podremos salir airosos y victoriosos en todas las pruebas. ¿Cómo debemos definir las pruebas? Pablo define la prueba como cualquier cosa probada que necesitamos ser probados, con un criterio establecido o tiempo para ser probada nuestra fe. Nuestra fe debe ser probada. Miremos lo que nos habla la palabra en Proverbios 17. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 17, versos 3. Proverbios 17, verso 3. Dice: el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Tremendo. El Señor prueba nuestros corazones, pero ¿cómo hace ese paralelo aquí el proverbista? Y dice que el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Así como el oro tiene que ser probado, el hierro tiene que ser probado, el acero tiene que ser probado, usted y yo debemos ser probados. ¿Para qué? Para hallarnos si somos aptos para el Señor. Entonces Dios mismo es quien nos prueba y Él mira cómo usted y yo actuamos para cómo está nuestro corazón. ¿Cómo estamos obrando nuestro corazón? Por eso hay, como lo dice el proverbista, el Señor prueba nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestro corazón? Amargura, resentimiento, dolor, rechazo, abandono, falta de perdón. ¿Qué hay en el corazón del hombre que todavía nos falta entregarle al Señor? Nosotros no podemos manejar nuestro corazón, porque el mismo profeta Jeremías da una reseña del corazón del hombre. Dice que el corazón del hombre es perverso, que el corazón del hombre está inclinado al mal. Si el mismo Señor nos da la reseña del corazón del hombre, ¿cómo vamos a confiar en nuestro corazón? Por eso debemos entregarle el corazón al Señor para que Él sea que lo gobierne y lo dirija a diario. Toda prueba es para fortalecernos y afirmarnos y hacer crecer nuestra confianza y seguridad en el Señor. Las pruebas en el Señor nos ayudan a desarrollar una resistencia espiritual, ya que en el resultado podemos ser perfectos y completos sin necesitar nada. Tremendo que cada prueba a usted y a mí nos transforma, nos cambia, nos renueva, nos restaura y nos lleva a un cambio profundo. Por eso, como les hablaba inicialmente, el apóstol Pablo, un hombre que pasó por diversas pruebas. Por eso él mismo se atrevió a escribir esta leve tribulación y hace una descripción de todo lo que vivió el apóstol Pablo, que estuvo como fue náufrago, que lo mordió una serpiente, que muchas veces padeció enfermedades, que fue perseguido, que fue descolgado en un canasto para que no lo mataran. O sea, todas esas persecuciones que sufrió el apóstol Pablo, pero no desmayó. El oro le pidió al Señor que independientemente de la prueba que usted y yo pasemos, que no desmayemos. Por el contrario, nos fortalezcamos aún mucho más en el Señor. Pero ¿qué produce la prueba? Primero, mantenernos espiritualmente seguros. Eso es lo que produce la prueba en cada uno de nosotros. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Tremendo como el apóstol Pablo no pudo quitarse ese aguijón en la carne. Hasta el día de hoy no sabemos cuál es el aguijón que él tenía. Muchos predicadores hablan que de pronto era una enfermedad, otros dicen que alguien que él tenía arraigado en el corazón. Bueno, pero aquí nos habla que no me enaltezca. O sea, porque ¿quién era Saulo de Tarso? Era un hombre soberbio, orgulloso, prepotente, altivo. Era un hombre que conocía la ley, porque él fue formado por Gamaliel, un hombre de la ley, un hombre de palabra, un hombre de letra. Pero cuando ven este hombre y conoce a Jesús, el Señor le doblega todo a Saulo de Tarso para convertirlo en Pablo de Tarso, un hombre manso, humilde, un hombre que pueda ser dirigido por el Espíritu Santo. Por eso
él entendía esta palabra y él entendía el aguijón que había en la carne, para que no se enalteciera por las revelaciones que el Señor le estaba dando. Yo no sé si usted conoce a personas que se jactan, que Dios me reveló, que Dios me mostró y es que Dios me usa. Personas que se jactan y no dan la gloria a Dios. Es el Señor que le plació usarnos. A eso le pasaba al apóstol Pablo. Por eso él decía que para no jactarse de las revelaciones que el Señor le daba a él, ya que esta espina fue puesta por Dios para establecer límites en la vida del apóstol Pablo, ya que era un hombre de autoridad, un hombre que tenía poder para los religiosos de la época, y lo que el Señor estaba haciendo era para que toda prueba fuera glorificado él, fuera glorificado su nombre, y como él mismo Pablo lo dice, para que el Señor le revelase y cómo lo usara y lo llevara a exaltarse o a vanagloriarse en lo que el Señor le mostraba. Mire que estas pruebas que vivió el apóstol Pablo, fue un hombre que no vivió en el tiempo que estuvo Jesús. Pero cuando miramos la carta a los Efesios, él habla de la revelación de la cruz. Cómo el Señor se le reveló y le dio la revelación de la cruz. O sea, unas revelaciones tremendas que el Señor le dio al apóstol Pablo, que ni aun los mismos discípulos que estuvieron con Jesús tuvieron esa revelación como se la dio a Pablo. Por eso el Señor nos puede dar revelaciones a usted y a mí, pero tiene que procesarnos. Y las pruebas son necesarias para pasar a otro nivel. Todos los límites que el Señor establece para nuestras vidas son necesarios y seguros. Claro está, hasta donde usted y yo se lo permitamos que Él pueda obrar en nuestras vidas. Porque a veces se pasa por una prueba, pero cortamos esa prueba, nos vamos, nos alejamos y no continuamos en ese proceso. Yo miraba otra persona que pasó por diversas pruebas. Quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 22. Génesis 22, y vamos a leer del versículo 1 al 12. Y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Tremendo como este hombre, la palabra de Dios lo llama padre de la fe, Abraham, padre de multitudes. Pero como la fe que tenía Abraham en Dios. ¿Cuánto tiempo duró Abraham esperando esta promesa para que Dios le diera un hijo? 25 años se tardó el Señor en darle este hijo a Abraham. Pero como el Señor lo prueba para que le entregue su hijo en un holocausto. Pero vio el Señor la fidelidad de Abraham y no permitió que matara a su hijo ni lo quemara. Así el Señor nos prueba. Pero como este hombre, a pesar de toda la situación que vivió,
3 días de camino. Usted se imagina él pensando, mi único hijo, y el Señor me lo pide. ¿Qué más vendrá? ¿Qué más irá a suceder conmigo? Pero cómo él obedece ciegamente al Señor y lo lleva y hace todo lo que el Señor le dijo. Ya que en este relato encontramos al padre de la fe, el padre Abraham, que no dudó en que tenía puesta su esperanza, ya que aunque llevó a su hijo al monte Moriah para ser sacrificado, nunca dudó de la promesa de la palabra de Dios, quien es fiel para cumplirla. ¿Qué promesa le ha dado el Señor a usted, pero que a pesar de la prueba usted no la ha visto? ¿No será que le toca pasar esa prueba para ver la respuesta de Dios? ¿No será que esa respuesta no ha llegado porque usted no ha aceptado la prueba? Porque usted ha huido de la prueba y vuelve y va, sigue de Dios en la iglesia, está con la iglesia, pero cuando viene una prueba se aleja nuevamente, critica contra los pastores, los líderes, la iglesia y se va. Y después al tiempo vuelve el Señor y lo llama y vuelve otra vez a empezar de cero. Así hay muchas personas que huyen de la prueba, pero vuelven nuevamente, les toca empezar de cero cuando ya debieron haber pasado esa prueba y haber pasado al siguiente nivel, que es lo que el Señor quería llevarlo. ¿Usted se imagina si Abraham no hubiera aceptado el sacrificar a su hijo como se lo dijo Dios? No hubiera sido el padre de la fe. ¿Quién sabe qué habría pasado si el Señor hubiera permitido ir a conquistar esas otras naciones? Y quién sabe si hubiera permitido también lo que Dios tenía planeado para su hijo. Ya que aquí en el verso 5 encontramos cómo era la confianza que tenía Abraham en Dios. Yo encontraba que él confiaba tanto en Dios que se lo iba a devolver, porque ahí dice, en el verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Él estaba tan seguro que el Señor se lo iba a dejar porque le dijo: y volveremos, vamos a adorar a Dios. Prácticamente esa acción que hizo Abraham fue adoración a Dios, la obediencia. Como dice la palabra de Dios, que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Pero como él va a sacrificar a su hijo, y era como una adoración para Abraham, porque él sabía en quién tenía puesta la confianza. A veces nos pasa eso a usted y a mí, que nuestra confianza está más puesta en las circunstancias, en nuestros conocimientos, en nuestra voluntad, que no en Dios. Y como este hombre pudo tener esa confianza. Siguiente punto: toda prueba es para conocer a profundidad a Dios. Claro, porque si usted no pasa por una prueba, ¿cómo va a conocer a Dios? Si usted no pasa por una situación de algo difícil, una circunstancia que se sale de sus manos, ¿cómo usted no va a conocer a Dios? Pero si usted coloca su confianza en el Señor, usted conocerá que en la prueba está el Señor, que en esa prueba Él no lo soltará y le dará la victoria, así como lo hizo con Abraham. Miremos lo que nos dice el libro de Tito, capítulo 2, 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire que aquí el Tito nos enseña que es en la manifestación de la salvación de los hombres, pero también de que debemos desligarnos de la impiedad, de los deseos mundanos, de todo lo que nos ofrece este mundo, para vivir piadosamente, para que haya realmente un cambio en nuestra vida, en nuestros corazones, y para poder pasar toda prueba, porque a veces las pruebas también tienen que ver con nuestros pensamientos, esos pensamientos frustrados, inestables, inseguros, llenos de odio, llenos de maldad, también de pecado, de morbo, de inmoralidad. Es esa prueba que el Señor quiere que usted y yo pasemos. Así como el Señor quiere que lo adoremos y lo busquemos, la prueba nos lleva a aprender algo que aún no entendemos, ya que el Señor nos aprueba para llevarnos a aprender mucho más de Él. Toda prueba produce un cambio y una transformación directamente del corazón. Cuando estamos en pruebas y buscamos la dirección del Señor a través de la oración, el estudio y la meditación de la palabra de Dios a diario, con la dirección del Espíritu Santo, nos encontramos con las profundas revelaciones dadas por el Espíritu Santo. Pero ¿qué prueba usted todavía
la cree difícil, es imposible pasar esa prueba. Lleva muchos años en esa prueba, pero si usted lo coloca en las manos del Señor, si usted le pide al Espíritu Santo que le dé esa convicción, que le dé ese carácter, esa firmeza, esa determinación en esa prueba, pero que lo oriente, lo guíe y lo direccione, cómo hacer, le aseguro que esa prueba la pasará en el tiempo menos esperado y saldrá en victoria. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 1. Y dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es importante tener en cuenta que nosotros debemos amar la instrucción del Señor, porque hay veces la prueba es para una instrucción del Señor para salir de esa zona de confort que a veces nos metemos y como que estamos bien, pero viene la prueba y es esa instrucción que trae el Señor, y esa, no debemos aborrecer la reprensión del Señor porque nos trata de ignorantes. Ya que usted y yo nunca entenderemos completamente a Dios, pero Él quiere llevarnos a un viaje de descubrimiento en Él, a través de su palabra, a través de su conocimiento y entendimiento. Siempre debemos amar la instrucción que el Señor quiere que demos en cada prueba. Dios siempre nos está preparando para un futuro que usted y yo nunca imaginamos, pero que necesitamos saber y obtener el conocimiento que solo podríamos haber obtenido de una prueba actual. Una persona que vivió pruebas muy difíciles, Job. Muchas personas hablan de Job y muchos dicen: yo no quisiera vivir una prueba como Job, ¿cierto? Porque él no pidió esa prueba, pero el Señor lo permitió para demostrar su gloria y su poder a través de Job. Dios permitió muchas cosas que viviera Job, pero era precisamente para que mostrarle a él quién era Dios. Y tremendo que yo lo encontraba ahí mismo en el libro de Job. Quiero que se me acompañe el libro de Job, precisamente en el último capítulo. Lo dice Job 42:5. ¿Qué dice Job? Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tremendo, porque todas esas pruebas en Job le sirvió para conocer realmente quién era Dios. Dice él mismo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así hay muchas personas oyen hablar de Dios, el Dios que hablan en esa iglesia, el Dios que habla este pastor, el Dios que hablan allí, el Dios que hablan en tal lado. Venga, ¿no es el mismo Dios que usted debe conocer? Y no queremos conocerlo. Como dicen algunas personas: ore que a usted Dios sí lo escucha. Ore por mí porque es que yo veo que Dios lo respalda. Ore por mí porque es que yo veo que Dios se manifiesta en usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no nos sometemos al Señor? ¿Por qué cuando viene una prueba salimos corriendo? Job no pudo salir corriendo, no tuvo para dónde ir, porque aún su misma mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Otra prueba con la mujer. Fuera de que murieron sus 7 hijos, el diablo mató sus 7 hijos, le robó todo lo que tenía, porque era el hombre más rico que había en la comarca. Pero como el Señor en un solo día le restituyó todo. Por eso él mismo lo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque vio la gloria de Dios cuando el Señor le restituyó todo. Eso es lo que quiere hacer el Señor con usted y conmigo. Él va a restituir todo, pero siempre y cuando pasemos esa prueba que nos has hecho difícil, o que la esquivamos o no la aceptamos. Job, a pesar de sus pruebas, siempre confió en el Señor, ya que él sabía que él tenía el control y el poder para hacerlo todo, que llegó a conocerlo, ya que en medio de su padecimiento pudo creer y conocer el conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere llevarnos el Señor, que tengamos el conocimiento de Él, poderlo conocer, poderlo entender. Nunca conoceremos la mente del Señor, pero podremos llegar a conocer y entender muchos designios, propósitos en Él para con cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros pasaremos diversas pruebas acorde a la voluntad del Señor y acorde al propósito que tiene con usted y conmigo. Pero es importante que podamos pasar esas pruebas. Siguiente punto: nuestro caminar espiritual se fortalece en Dios. Segunda de Corintios, quiero que usted me acompañe al libro de Segunda de Corintios, capítulo 2 Corintios 12, 8 al 10. 2 Corintios 12,
del 8 al 10. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire acá como el apóstol Pablo dice que él se goza en las debilidades. Después de todas esas pruebas que él vivió, las gozó. Eso usted y yo debemos gozarnos. Pero vuelvo y le digo, solamente esas pruebas podemos gozarlas delante del Señor. Solamente frente a la presencia del Señor. Sí, puede venir a orar el pastor, el líder, la iglesia, la comunidad. Pueden orar por mí. Pero solamente en usted y en mí está en pasar esa prueba. Esa prueba está en pasarla en cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en el Señor, nos despojamos de toda nuestra humanidad y le entregamos todo a Él y le permitimos que Él entre y nos procese y nos transforme y nos cambie y pasamos esa prueba. Porque sí, podemos pedir oraciones por otras personas, pero no siempre viviremos de oraciones prestadas. Tendremos que pasar la prueba en nuestra humanidad, humillados delante del Señor. Eso pasó con el apóstol Pablo, eso pasó con el rey David. Todas las pruebas que él vivió delante de la presencia del Señor, pudo superar esas pruebas. Job pudo pasar esas pruebas cuando él confió delante del Señor. Por eso él mismo lo dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, con el Señor, como el Señor llevó a Pablo a perfeccionarlo con todas y cada una de las pruebas para formarlo en el carácter del Señor, ya que en toda persona es importante soportar la prueba. Y en el Señor, para poder crecer espiritualmente aún mucho más fuertes en Cristo, no debemos centrarnos en el dolor, por el contrario, en el verdadero propósito de las pruebas, porque muchas personas se enfocan en el dolor. Pero es que mire lo que estoy viviendo, pero es que mire lo que estoy pasando. Y siempre usted escucha a esa persona que se queja y critica y habla mal. Pase la prueba. Vaya, sométase delante de Dios, métase en un ayuno, clámele al Señor y le aseguro que el Señor lo sacará de esa prueba, pero no con crítica, no quejándose en todo momento. Vea lo que lo dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 12, 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mire lo que habla él mismo: puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Ahí no dice puesto los ojos en las circunstancias, puesto los ojos en la prueba, puesto los ojos en la enfermedad, puesto los ojos en el conflicto, puesto los ojos en la adversidad. Puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Por eso fue un hombre que se aferró tanto a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que por eso el Señor lo llevó en victoria con todos los procesos que él vivió. El apóstol Pablo aquí nos da una referencia del soportar las pruebas y dejar de quejarnos por lo que estemos pasando, ya que lo que se experimenta no es algo que deba estar en usted y en mí por duda o temor, sino que es que el Señor nos está enseñando y transformando. Ahí mismo en el libro de Hebreos 12, del 5 al 13, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para
lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire que aquí el apóstol Pablo nos da una referencia que aún obedecíamos a nuestros padres terrenales que nos corregían con disciplina, ¿cierto? Para formarnos, porque si pronto éramos rebeldes, desobedientes, mentirosos, nos corregían. Algunos padres, como algunos eran más estrictos que otros, solo con vara, otros con juguete, otros con diferentes maneras que nos corregían y nos sometíamos a esas disciplinas. ¿Por qué no nos vamos a someter al Señor? Porque Él dice que si no nos dan disciplina, ¿cómo obedeceremos? ¿Cómo nos someteremos? Por eso es importante la disciplina en el Señor. Por eso una prueba es disciplina, es formación, es cambio, es transformación en nuestras vidas. Porque si aceptamos la disciplina de los padres, ¿y cómo no vamos a aceptar la disciplina del Padre y las luces? Ahí está la respuesta que nos deja el apóstol Pablo. Toda disciplina es necesaria, ya que acatábamos y obedecíamos las instrucciones de nuestros padres terrenales. Mucho más debemos obedecer y asumir la corrección que viene directamente del Señor. Hay ocasiones en que el Señor está tratando de derribarnos, como que para que Él mismo pueda edificarnos de nuevo y el nuevo desarrollo en cada uno de nosotros. Nos hará mejores de lo que éramos antes y ser usados para su gloria y para su honra. Entonces, miren lo que el Señor nos enseña en la palabra. Pero yo le doy gloria a Dios por esta palabra, porque aún yo, estudiando esta palabra, me quebrantaba delante del Señor. Yo decía, ahora entiendo muchas cosas de que están pasando. Ahora entiendo por qué es necesaria la prueba. Ahora entiendo qué estás haciendo en mi vida. Ahora entiendo que debo pasar esta prueba. Es necesaria la prueba. ¿Para qué? Para poder surgir, para poder salir a ese nuevo nivel, para salir de esa esterilidad, ese estancamiento, esa impotencia, esa imposibilidad que a veces nos metemos nosotros mismos. No es que nos meta el Señor, nos metemos nosotros mismos y es el Señor que viene y nos saca. Así como David cuando fue y se metió en la cueva de Adulam y allá escondiéndose de sus enemigos, pero como el Señor lo usó para formar un ejército con los peores hombres que le llevó a ese lugar y lo usó de una manera sobrenatural. Hay pruebas que son necesarias para formarnos y transformarnos. Pero hoy quiero orar por esas personas que han abandonado el proceso, que han abandonado el llamado, que han abandonado el propósito y se han ido al mundo y creen que en el mundo están mejor, pero les ha ido peor. No aceptamos la prueba del Señor, pero sí aceptamos las pruebas del mundo. Personas que se han apartado de los caminos del Señor y están en una cárcel pagando una condena ya. Personas que han abandonado la prueba del Señor y han pasado por infidelidad, por traiciones, por matrimonios divididos. Personas que han pasado también por situaciones difíciles en su parte económica. Personas que han pasado situaciones en su cuerpo, enfermedades. ¿Pero por qué? Porque no aceptamos la prueba, no aceptamos la disciplina del Señor y nos pareció mucho mejor irnos. Y tenemos una justificación, el pastor, el líder, la iglesia, los discípulos, lo que hablan en esa iglesia, lo que dicen allá, es que no me gustó. Y preferimos pasar esas pruebas en el mundo donde el enemigo, estamos al destajo de Dios y estamos a puertas con el enemigo para que haga lo que él quiera. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Ten misericordia. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Oro, Señor, háblales al corazón, dales claridad de entendimiento a esas personas que se alejaron, Señor, porque venían una prueba y no la aceptaron, no la acataron, no obedecieron, Señor, tu orientación y tu dirección. Tráelos, Señor. Renueva, restaura sus corazones, pero dales también esa convicción, esa firmeza, así como lo dice en Job 20:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esta palabra es para un hombre que está esperando una respuesta de Dios. Hermano, determínese a buscar del Señor, pero determínese de corazón, no por su esposa, no por sus hijos, no por su familia, no por los que le dicen. Es por usted que el Señor lo viene buscando hace mucho tiempo, que usted se debe determinar en Dios, porque esta prueba solamente la podrá pasar en Dios. Una persona que está postrada en una cama
determínese a buscar y depender de Dios. No se queje con los médicos, no se queje por las circunstancias, no se queje por el resultado que le han dado. Vaya delante del Señor, clámele y pídele al Señor que usted necesita pasar esa prueba, pero en Él. Dale, Señor, esa fortaleza, dale, Señor, esa credibilidad, dale esa seguridad, esa confianza que en el nombre de Jesús de Nazaret va a pasar esa prueba. También una familia que se apartó de los caminos del Señor, que le pareció mejor irse para otros lugares, otros lados, porque allá supuestamente estaban bien, pero no les ha ido bien. Hoy el Señor les está haciendo un llamado: vuélvase a sus caminos, vuelve en amistad con Dios nuevamente para que el Señor pueda restaurarlo, pero también prepárese para superar esa prueba en el Señor, en el propósito, en el llamado, en oración, clamor y ayuno y meditación, estudio de la palabra. Pero también para esas personas que están tambaleando, que viene una prueba, se alejan y vuelven, viene otra prueba y como que no les gusta y siguen en sus caminos. Señor, dales convicción, dales firmeza, dales seguridad para que se afirmen en tu palabra, no en el pastor, no en el líder, no en la iglesia, en ti, Señor. Así como lo dijo el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús, en el consumador de la fe, que se afirmen más en ti, que tú seas el salvador de cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa y maravillosa palabra. Gracias porque me edifica, gracias porque me renueva, gracias porque me transforma, gracias porque me cambia, Señor. Gracias por la prueba, gracias porque a través de esta prueba tú me llevas a un nuevo nivel de gloria en el poder del Espíritu de Dios. Y oro que cada persona que escuche esta prédica, tú, Señor, los lleves a superar esa prueba en tu mano, en tu voluntad, en tu verdad, en tu dirección, en tu palabra, Señor. Que seas tú direccionándolos y sacándolos a ese nuevo nivel de gloria en Cristo Jesús. Porque el problema no es de los pastores, el problema no es de los líderes, el problema no es de la iglesia, el problema es de usted y de mí, que a veces no aceptamos la corrección. Porque Dios usa las autoridades espirituales es para orientarnos y dirigirnos y corregirnos, pero a veces no nos gusta ser orientados y dirigirnos. Por eso aquí el apóstol Pablo habla de las disciplinas que teníamos aún con nuestros padres terrenales. ¿Por qué no vamos a aceptar la disciplina del Señor? ¿Por qué no aceptamos lo que Él nos está diciendo, nos está hablando? ¿Por qué hay veces renegamos contra las cosas de Dios, pero aceptamos lo que nos ofrece el mundo, el pecado, la inmoralidad, la mentira, la traición, el engaño? ¿Por qué eso sí lo aceptamos? No. Mi estimado hermano, yo lo quiero llevar a que entremos en un arrepentimiento genuino delante del Señor. Quiero que usted, si es su voluntad, me acompañe en una oración. Le pidamos perdón al Señor porque no hemos aceptado la disciplina, porque cuando viene la prueba no nos gusta, porque es una disciplina. A veces decimos: es muy fuerte, es muy difícil, yo no nací para esto, esto no es para mí. Padre, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos abandonado el llamado. Perdónanos por las veces que hemos criticado. Perdónanos por las veces que hemos murmurado. Perdónanos por las veces que nos hemos quejado. Perdónanos, Señor, porque a veces hablamos mal de nuestras autoridades, a veces hablamos mal de la iglesia, a veces hablamos mal del pastor, a veces hablamos mal de los líderes. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos por todo lo malo que hemos hecho, porque hemos ofendido a Dios, no hemos ofendido a los demás, sino es directamente al Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que la sangre del Cordero de Dios nos lave, nos purifique, nos redime, nos libera, nos sane y nos santifique. Te pido, Señor, renueva, restaura todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Danos esa seguridad, danos esa confianza, danos esa vitalidad, danos esa firmeza, esa templanza de continuar en el propósito, en el llamado, en ti, por ti, para ti, hacia ti, Señor. Y que el Espíritu de Dios venga y nos fortalezca en su poder y en su fuerza a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con una alabanza de adoración. Usted conéctese con el Señor en la alabanza. Adórelo, adórelo. Usted no piense en la prueba, piense en adorarlo, alabarlo, glorificarlo. Si no se sabe la canción, cántele, tararele en su propia voz, en su propia canción al Señor. Con su voz, alábelo, adórelo, glorifíquelo. Y después de esta alabanza venimos con un siervo de Dios para la palabra de la ofrenda, que hoy el Señor lo va a usar con una palabra para una mujer que está esperando una respuesta en cuanto a un proyecto de vida que tiene, pero tiene dudas si lo toma o no lo toma, si lo hace o no lo hace. Pero hoy el Señor va a usar a este gran siervo de Dios con la palabra en la cual usted encuentra claridad, seguridad y el tema para que usted pueda ejercer lo que el Señor le ha dicho. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra de la ofrenda.